El engaño de Cantuña, la larga noche del ego. Imagina por un momento que te encuentras en las calles de Quito, una ciudad llena de historia, de sombras y luces. La gente murmura sobre una tarea imposible: construir una iglesia en solo 6 meses. Una locura. Pero Cantuña, un hombre conocido por su astucia y ambición, también tenía algo que lo distinguía de los demás. Tenía algo un poco más acentuado que las demás personas: su ego. No solo quería ser recordado, quería ser el más grande, el mejor. Y lo sabía. La oportunidad que se le presentaba era su boleto hacia la eternidad. Cantuña no veía solo la iglesia, no veía solo el trabajo físico que iba a realizar. No, él veía una imagen, su nombre en las alturas, el murmullo de la gente diciendo: Cantuña lo hizo. Cantuña es un genio. El ego es un monstruo hambriento y él lo sabía bien. Pero lo que no sabía era, en ese mismo momento, algo más lo estaba observando, algo que no era de este mundo. El diablo, como un espectador en las sombras, vio en él una oportunidad. La tentación no vino como un ser con cuernos y cola, sino como un susurro en su mente. Un pensamiento que se coló como un ladrón sigiloso. ¿Puedes hacerlo, Cantuña? Si lo logras, el mundo entero te admirará. Yo te ayudaré. Solo dame lo que te pido. Dame tu alma. Y Cantuña, cegado por su deseo de fama, pensó que tenía el control. ¿Por qué no aceptar un poco de ayuda? ¿Por qué no hacer las cosas un poco más fáciles cuando la gloria está tan cerca? ¿Qué era un pequeño pacto, un simple acuerdo con el diablo, si todo lo que quería era ser recordado? En su mente todo parecía claro. Construir la iglesia en 6 meses sería un logro impensable para cualquier mortal en esa época. Pero él era diferente. Él se veía como el elegido, el hombre que podría hacerlo todo, el hombre que nunca fallaba. Así que aceptó. La obra comenzó y en los primeros días las paredes crecían con velocidad. Los ladrillos se colocaban casi por arte de magia. La gente observaba, sorprendida. Cantuña se sentía invencible, su ego brillando más que las mismas piedras de la iglesia. Nadie podía detenerlo. La perfección se materializaba ante sus ojos. Pero algo comenzó a suceder. La presión, la ansiedad, la lucha interna de saber que cada ladrillo colocado era uno más cerca de perder su alma. Y mientras las columnas se alzaban, una voz persistente comenzó a resonar en su mente: termina rápido, lo puedes hacer, no importa lo que cueste, todo tiene un precio y tú estás dispuesto a pagarlo. El tiempo avanzaba, pero el reloj no perdonaba. Cantuña estaba a punto de completar la iglesia, pero la tentación del ego seguía haciendo mella en su interior. Sabía que se acercaba el momento final. La última pieza debía ser colocada, el último ladrillo, y la iglesia sería suya, o mejor dicho,
sería su gloria. Pero algo estaba pasando. La iglesia era perfecta en su exterior, pero el vacío comenzaba a sentirse poco a poco en su interior. Algo no encajaba. En su último día, cuando la obra estaba a punto de ser terminada, Cantuña miró el último ladrillo, la última pieza que le faltaba. En ese instante, la lucha interna alcanzó su punto más alto, el clímax. El ego le decía que debía terminar, que la perfección sería su victoria. Pero el alma de Cantuña comenzó a desatarse, a cuestionar la verdadera naturaleza de todo esto. ¿Había estado construyendo una iglesia o simplemente un monumento para su propio ego, para su imagen exaltada? ¿Y qué vendría después? Había logrado completar o casi completar su hazaña. ¿Qué vendría ahora? Y su conciencia reconocía que al final no tendría propósito, porque mientras más uno sube, más dura es la caída. En un acto impulsivo y tal vez en un intento de salvarse, Cantuña retiró el último ladrillo. Pensó que de esa forma podría engañar al diablo, que al no completar la iglesia no perdería su alma. Pero lo que no entendió en ese momento es que no estaba engañando al diablo, se estaba engañando a sí mismo. Al retirar el ladrillo, pensaba que la tentación había desaparecido, pero la verdadera lucha nunca había sido externa, sino interna. El diablo no estaba en una figura con cuernos, sino en la voz de su propio ego, esa que le susurraba que todo lo podía, que todo debía ser perfecto, que el mundo debía admirarlo. Al final, la iglesia quedó incompleta, un símbolo de lo que Cantuña había construido en su mente. La obra física era impresionante, pero el precio que pagó fue mucho más alto. No era solo una iglesia lo que había intentado construir, sino una imagen perfecta de sí mismo, una imagen que ni el diablo ni nadie más podía llenar. La verdadera perfección nunca estuvo en los ladrillos, sino en la aceptación de las imperfecciones. Lo que Cantuña no entendió es que el verdadero ego, el diablo interno, se alimenta de la necesidad de reconocimiento, de la falsedad de la perfección. La lección final es clara. El ego nos engaña a todos. Nos hace creer que somos lo que los demás piensan de nosotros, que nuestra valía está en lo que logramos en el exterior. Pero al final, lo que realmente importa es nuestra capacidad de aceptarnos, con nuestras imperfecciones, con nuestra humanidad. Cantuña construyó una iglesia, pero al final fue él quien quedó atrapado en su propia obra. Un monumento al ego. ¿Y tú qué construyes en tu vida?